Saludos nuevamente, hermanos, a cada uno de ustedes. Continuamos con la clase de homilética avanzada. Hoy vamos a compartir cómo preparar un sermón expositivo. Aunque tengo que decirles que algunas de estas cosas ya ustedes a estas alturas ya deben estar familiarizados. Así que simplemente vamos a recordar algunas cosas y voy a hacer un ejemplo acerca de cómo preparar un sermón expositivo. Obviamente, habiendo enseñado antes sobre las herramientas que nos facilitan a dicha preparación. Vamos a orar, hermanos, brevemente, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Padre, te damos gracias por tu presencia, Señor, en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por la iluminación y la guía del Espíritu Santo que mora en tu iglesia y en la vida de cada creyente. Padre, en esta hora queremos rogarte que seas tú, Señor, guiándonos mediante la persona y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, guíanos en esta hora. Guíanos, Padre, a prepararnos mejor para que podamos ser mejores siervos tuyos y siervos de nuestros hermanos. Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo preparar un sermón expositivo? Esto fundamentalmente tiene que ver con analizar, organizar y humanizar el sermón que vamos a predicar. Ok, hermanos, que quede claro, analizar, organizar y humanizar el sermón que vamos a predicar. Podemos sugerir los siguientes pasos. Como les dije, esto es algo que nosotros ya hemos venido enseñando, así que no me voy a detener en estos aspectos. Una de las cosas que debemos siempre hacer antes de estudiar la palabra de Dios para predicar un sermón es orar. Ese es el primer paso. Y debe ser nuestro último paso también, ¿ya? Si el primer paso es orar. Luego, seleccionar el pasaje que vamos a predicar. Después, el tercer paso sería estudiar el contexto. Recuerden, siempre debemos analizar el contexto del pasaje y en nuestra interpretación quien manda es el contexto del texto. Debemos leer el pasaje con mucho detenimiento, es el cuarto paso. Quinto paso, debemos estudiar el pasaje. Obviamente aquí tiene que ver que usted va a analizar el texto, va a hacer la exégesis del texto, va a estudiar el texto en sí. Y en sexto lugar, va a analizar la estructura del pasaje. Séptimo lugar, va a analizar el tema central. Así que estos son aspectos que ya nosotros ya estamos un poco familiarizándonos con todo ello. En un octavo paso, comparar con pasajes paralelos. Noveno paso, evaluar la teología del pasaje. Décimo paso, elaborar el bosquejo. Onceavo paso, buscar ilustraciones. Doceavo paso, pensar en la aplicación. Décimo tercero paso, preparar la conclusión. 14avo paso, preparar la introducción. 15, redactar el sermón. Paso 16, elaborar los apuntes para el sermón, para el púlpito. Y paso 17, orar. Así que todos estos pasos son realmente muy importantes para preparar un sermón expositivo. ¿Ok? Ahora, nuevamente, no quiero jamás ponerles en una camisa de fuerza, pero como estamos estudiando homilética avanzada, es preferible seguir estos pasos. ¿Ok, hermanos? Bien. Entonces, yo voy a tratar de hacer un ejemplo en esta mañana acerca de lo que están aquí estos pasos. ¿Ok? El ejemplo está basado el pasaje que he seleccionado. Obviamente, he tenido que ir por los pasos del 1 al 5, ¿no es cierto? O sea, orar hasta estudiar el pasaje. Entonces, he seleccionado Mateo capítulo 13, versículos 54 al 58. ¿Ok? Ahora, quiero que presten atención a lo que dice el texto. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María
y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, como dije, después de haber pasado por los pasos 1 al 5, haber orado y estudiado el pasaje, pasamos ahora a los pasos 6 y 7. Los pasos 6 y 7 básicamente tienen que ver con analizar la estructura de Mateo 13, 54 a 58 y ver el tema central. Entonces, habiendo realizado todos esos pasos anteriores y habiendo hecho un estudio exegético de este pasaje de Mateo 13, 54 al 58, enfocamos estos versículos teniendo como tema principal el rechazo de la gente de Nazaret a la persona de Jesús como el Mesías. ¿Ok? Ahora, yo he tratado de hacer aquí lo que se llama el despiece mecánico de Mateo 13, 54, 58 para que me ayude, para que pueda hacer la estructura del pasaje, la estructura del texto. ¿Ok? Entonces, note bien lo que he colocado ahí. En el versículo 54, bueno, aquí lo que voy a hacer es uso de las conjunciones coordinadoras, ¿no es cierto? O principales, ¿no? Afirmaciones que encontramos en el texto y mayormente están resaltadas por las palabras o letras y, por tanto, etcétera. Recordarán que eso vimos en la clase número 7. Entonces, si usted observa el texto, el versículo 54 dice y, en el versículo 57 dice y al inicio, y el versículo 58 también dice y. Entonces eso rápidamente me da cierta luz, porque son conjunciones coordinadoras que ya hemos estudiado en la clase número 7. Entonces yo puedo hacer esto. Y venidos a su tierra les enseñaban la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Ahí tenemos nosotros, y venido a su tierra, esa conjunción coordinadora o conjunción principal, es una afirmación de Mateo, es una frase principal. Luego las demás que continúan hasta el versículo 55, prácticamente, casi todo 55, no, hasta 56, son las frases subordinadas, ¿ok? Entonces pasamos de frente aquí a lo que es el versículo 57. Nuevamente aquí encontramos y se escandalizaban de él. Es una afirmación que Mateo hace. Por ende puedo catalogarla como una frase principal, ¿está bien? Y lo demás que se diga, pero Jesús le dijo, no hay profeta, es una frase subordinada. ¿Ok? Por otro lado, versículo 58, y no hizo allí muchos milagros. Es una afirmación que está haciendo Mateo y me estoy valiendo de la conjunción coordinadora y. ¿Ok? Así que esto es lo que yo hago en esta parte, lo que he hecho. ¿No es cierto? Ahora, uno siempre, después de haber hecho su estudio, es bueno también leer los comentarios, porque los comentarios nos ayudan a darnos cuenta si nos estamos yendo por el camino correcto, indicado, o de repente hay algo que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo hice este estudio, ¿no? He hecho el estudio exegético, rescaté el tema central, ¿no es cierto? Y hice este despiece mecánico de este texto. Pero, leyendo un comentario, me di cuenta lo siguiente, que los versículos 54 a 57 tienen forma quiástica y se puede tabular de la siguiente manera que lo vamos a ver luego. Pero uno dice, forma quiástica, ¿qué es esto? Ah, bueno, hay que averiguar en qué consiste una estructura quiástica. Entonces uno se hace la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es una estructura quiástica? Bueno, una estructura quiástica es un recurso literario que se utiliza para enfatizar ideas paralelas. Ahora, esta teoría fue establecida por Hermann Hunkel a principios del siglo XX. Sin embargo, vemos el uso de ella en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Mateo 23:12. Y permíteme hacer rápidamente un ejemplito aquí. En Mateo 23:12, ¿qué dice? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Noten bien lo que he subrayado con color azul. La palabra enaltece o enaltecido. Y la palabra humillado, humilla. ¿No es cierto? Miren, si yo coloco en la parte primera superior, enaltece, y humillado en la parte baja,
y luego, como guardando justamente la misma línea vertical, la palabra humilla, y luego la palabra enaltecido lo coloco donde se encuentra en la misma línea vertical la palabra A, en este caso, perdón, la letra A, en este caso nos daremos cuenta que vemos que es algo simétrico. A, el de arriba con el A de abajo, que le puede llamar un A1, abajo un A2, no hay problema, pero sigue siendo A. Son simétricos, son paralelos. B con B también son paralelos. Es algo simétrico el esquema que está ahí. Entonces, a esto se le llama una estructura quiástica. Ahora, cuando uno estudia, también otros comentarios nos dan cierta ayuda, ¿no es cierto? Nos ayuda, al menos eso es lo que me pasó a mí. Entonces, ahora vamos a ver la estructura o la forma quiástica que tiene Mateo 13, 54 al 57. El autor que estudié no lo toma el verso 58. Bueno, luego lo explico por qué no lo toma. Lo que vemos acá es que Mateo 13, 54 al 57 tiene esta forma quiástica. Miren, noten ustedes. A1. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. Así dice el versículo 54, la parte A. Luego tenemos en la parte inferior A2. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Noten bien la palabra tierra arriba y la palabra tierra abajo. ¿Se da cuenta? Y su casa dice, ¿no es cierto? Ve aquí algo que se está hablando lo mismo, paralelo, ¿cierto? Luego B1, de tal manera que se maravillaban, versículo 13, versículo 54b. Ve a la parte B2 abajo, y se escandalizaban, se maravillaban, se escandalizaban. ¿Puede ver las ideas ahí que son paralelas? Luego C1, y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría, estos milagros? ¿De dónde? Hay una interrogante ahí. Ve a C2 abajo. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ideas paralelas. ¿Se da cuenta? Y luego la parte de la parte central dice, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos la estructura, la forma quiástica que tiene Mateo 13, 54 al 57. Ahora, explico con respecto al versículo 58. El versículo 58 es como una nota adicional, al margen de este esquema simétrico. Sin embargo, tiene cierta correspondencia con la primera parte del versículo 54. ¿Por qué? Si usted observa, en el versículo 54 indica el ministerio de enseñanza. Así comienza el texto, ¿no es cierto? Es eso lo que dice. Y venido a su tierra les enseñaba. Ahora, el versículo 58 nos habla también del ministerio de Jesús, pero ya no nos habla del ministerio de enseñanza, sino el ministerio de sanidad, que no pudo realizar allí, ¿no es cierto? Debido a la incredulidad de ellos. Entonces, según este esquema que nosotros aquí estamos mirando, podemos decir lo siguiente. Tomamos las líneas o las ideas paralelas, en este caso A1, A2, primera frase y última frase. ¿Qué enfatizan estas frases? Bueno, enfatizan el hecho de que Jesús se encontrara en su propio pueblo, el pueblo en que había crecido y que había visto su niñez y adolescencia, el comienzo de su madurez y sus trabajos como carpintero. Aquí la palabra su pueblo, literalmente el pueblo de él significa, versículo 54a. Y esto hace equilibrio con su casa, la casa de él, versículo 57b. Pero recuerden, se habla de su tierra ahí, en ambos pasajes. Por otro lado, si tomamos nosotros la segunda frase y la penúltima frase, o sea, B1 y B2, esta frase describe la reacción de su gente. Primero, de maravillarse, así dice versículo 54b, y luego de escandalizarse, el escándalo, ¿cierto? Versículo 57a. Si tomamos nosotros la tercera frase y la antepenúltima frase, o sea, C1 y C2, ¿qué vemos? Que estas frases plantean la pregunta esencial. ¿De dónde viene la autoridad y poder de Jesús? Versículos 54c y 56b. Ahora, ahora consideramos la parte central, la frase central del párrafo. En otras palabras. Esta frase central contiene preguntas escépticas, es decir, es la pregunta que hacen la gente de Nazaret, son preguntas que expresan cierta duda, ¿no es cierto? Y también son personas que están negando la verdad. En este caso son preguntas que sugieren la naturaleza común y nada excepcional de la familia de Jesús y de su origen humilde. Entonces,
Esto es la estructura quiástica que nosotros observamos con su explicación que hemos dado. Después entonces de haber hecho los pasos 6 y 7, ahora pasamos al paso 8. El paso 8 es comparar con pasajes paralelos. Y usted puede ver que Mateo 13, 54, 58 tiene como pasaje paralelo Marcos 6, 1 al 6, Lucas 4, 16 al 30, Juan 7, 15. Y obviamente esto usted puede buscarlo en las Biblias y ahí también le van a dar referencias cruzadas, ¿no es cierto? Bien, luego, después realizamos nosotros los pasos del 9 al 15, ¿ya? Quedándonos un bosquejo más o menos de la siguiente manera, ¿ya? Usted puede colocar como título, por ejemplo, yo le he colocado este título: aceptar las enseñanzas de Jesús superficialmente equivale a rechazar su persona, el Mesías. ¿Cuál es mi tema principal aquí? El rechazo de la gente de Nazaret a la persona de Jesús, el Mesías. Y uno puede, después de haber hecho los puntos principales, por supuesto, ¿no? Porque hay un orden. Primero se hacen los puntos principales, luego la conclusión y luego la introducción, ¿no es cierto? Y obviamente hay que pasar por todo ese proceso que ustedes han visto en homiléticas básicas, ¿no es cierto? Entonces, uno puede comenzar esta predicación haciendo una introducción acerca de un refrán muy popular, ¿no es cierto? Nadie puede ser profeta en su propia tierra. Y puede más o menos empezar de esta manera, que hay dos líneas de pensamientos cuando se trata de ver quién debe ser pastor de una iglesia. Y usted puede hablar de la primera línea de pensamiento, aquellos que están de acuerdo, que tal vez no debería ser alguien de la iglesia porque conoce sus defectos, conocen su forma de ser, y esto puede ser cierta desventaja. Pero habrá otra línea de pensamiento que diga: no, ¿saben qué, hermanos? Nosotros debemos escoger a una persona que sea dentro de nuestra congregación porque conoce la realidad de nuestra iglesia local, además tiene la ventaja que ya nos conoce y posiblemente puede tratar los problemas de una manera más inmediata y más rápida, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cuál de estas líneas de pensamiento es la que más conviene? Bueno, uno podría decir, ¿no? Ambas tienen ventajas y ambas tienen desventajas. Pero uno, después de explicar eso, uno podría decir, la clave es que la iglesia sepa respetarse a sí misma y aprenda a reconocer que a los siervos, a los pastores, les pone Dios en el ministerio. Entonces uno puede lanzar la siguiente pregunta, tal como yo lo hice: ¿por qué estoy contando este refrán? Porque el texto que vamos a estudiar nos habla de Jesús, que es el profeta, el siervo que ha sido enviado por Dios, ha sido levantado por Dios en medio de su pueblo para estar frente de él. Y usted puede buscar pasajes bíblicos como Deuteronomio 18:15, donde apoyan lo que estamos diciendo, y hablando cómo Dios hace 3.400 años había prometido a Moisés, y Moisés, bajo la inspiración de Dios, mejor dicho, prometió a su pueblo levantar en medio de sus hermanos, levantar a un profeta. Y usted puede decir: ¿quién es este profeta? Bueno, va al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 7, verso 37, el primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban, él citó este pasaje de Deuteronomio 18:15 para decir que Jesucristo era el profeta que Dios había levantado en medio de sus hermanos para estar frente de su pueblo. Lamentablemente, tristemente, el pueblo de Dios rechazó a Cristo como el profeta. Entonces, luego usted de eso puede preparar lo que se llama, lo que ya han estudiado en homilética básica, ¿no es cierto? O al menos lo que está en el libro de James Braga, que le he dicho que es el texto que estoy usando, lo que se llama la oración proposicional, la oración interrogante, la oración transitoria. Y uno elabora, ¿no? Dice, bueno, mi declaración, la proposición es la siguiente: aceptar las enseñanzas de Jesús de manera superficial equivale a rechazar su persona, el Mesías, ¿no? Prácticamente casi lo mismo que mi título que he puesto. Podría ser otro título, no hay problema en eso. Oración interrogativa. Ahora, ¿por qué decimos que aceptar las enseñanzas de Jesús de manera superficial equivale a rechazar su persona, el Mesías? Por las siguientes 4 razones. En primer lugar, por el ejemplo de los nazarenos, ¿ya? Y eso viene de mi punto principal de la estructura del texto que he hecho, ¿ya? Porque no son buenos ejemplos, son malos ejemplos. Y podemos hablar acá por el ejemplo de la gente en general, porque eso es lo que dice el texto. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra
sino en su propia tierra. Y note que he subrayado ahí su propia tierra, para hablar acerca, en este caso, de el ejemplo, el mal ejemplo de la gente en general. Y como segundo subpunto, podemos nosotros mirar ahí que no solamente fue la gente del pueblo que le rechazó al Señor Jesús tanto a su enseñanza y persona, también vemos el ejemplo de su propia familia. Y entonces podemos ver allí que el Señor mismo dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y obviamente usted puede apoyarse con pasajes paralelos, como por ejemplo Marcos 6, habla su propia tierra y su parentela y su casa, dice. ¿Ya? Entonces son aspectos que uno va dándose cuenta cuando uno hace el estudio exegético. En segundo lugar, una segunda edición, por la reacción de la gente. Sabemos que las enseñanzas de Cristo y su persona causó un resultado en la gente que escuchó. ¿Cuál fue ese resultado? En primer lugar, de asombro. De tal manera que se maravillaban, dice el texto, versículo 54b, pero también de escándalo. Y se escandalizaban de él. En el texto, en el idioma griego, dice, y se escandalizaban en él, o sea, en su persona. Versículo 57, la parte A. Y luego usted pasa al tercer punto principal, que sería por las tres preguntas escépticas que se hicieron. Por eso podemos decir que cuando una persona acepta las enseñanzas de Jesús de manera superficial, está rechazando su persona, el Mesías. Y aquí vemos las tres preguntas, ¿no es cierto? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón? Es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Noten bien que la gente de Nazaret lo que hizo fue reducir prácticamente los milagros y las enseñanzas de Jesús en cuanto a su autoridad y en cuanto a sus milagros, a su poder, lo redujeron al plano natural. Si ellos tan solamente se hubieran detenido a pensar de manera reflexiva que aquella enseñanza con autoridad y aquellos milagros que mostraban el poder tenían como fuente, como origen, un origen divino, la cosa hubiese cambiado. Pero ellos hicieron esas tres preguntas escépticas y por eso terminaron rechazando al Señor. Entonces, mi cuarto punto principal sería por la doble pregunta, o en todo caso, la pregunta repetitiva, esencial, vital, que se hicieron sin experimentar cambios en su vida. Y como dije, ¿por qué se hicieron por qué ellos pasaron de frente a las tres preguntas anteriores? Porque no se detuvieron aquí a pensar. Esto es una pregunta muy buena, es una pregunta correcta. Si tan solamente ellos hubieran detenido a pensar, a reflexionar sobre las enseñanzas de Cristo, esa tremenda autoridad que tenía para enseñar, y por otro lado los milagros mostrando su poder, obviamente el Señor los hubiera conducido realmente a darse cuenta quién era Jesús. Lamentablemente ellos no hicieron eso. Entonces hay una pregunta aquí repetitiva, la primera vez, y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? La segunda vez, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Ok? Ahí están los cuatro puntos principales. Y finalmente usted puede terminar con una conclusión. Se puede hacer un resumen, como normalmente eso es lo que yo hago. Hemos visto que asentar las enseñanzas de Jesús, superficialmente que van a echar a su persona de Jesús. En primer lugar, pum. Segundo lugar, pum. Tercer lugar, pum. Cuarto lugar, pum. Y le dice a usted cada uno de ellos. ¿Ok? Pero, después de haber hecho eso, usted puede hacer un llamamiento a la gente que le está escuchando. Puede decir, amigo, amiga, aquella gente de Nazaret era como la semilla que cayó junto al camino. Sus corazones estaban endurecidos y el maligno se comía la semilla recibida. Los incrédulos habían rechazado tanto a la persona como la proclamación del Mesías. Lamentablemente, ellos habían sellado su destino eterno al endurecer sus corazones y cerrar sus mentes al único que les podría salvar. Tal como Juan 3:18 nos dice, y ahí usted lo puede decir, ¿no? El que cree en mí va a tener vida eterna, pero el que no cree en mí ya ha sido condenado. Y entonces usted puede hacer ahí el llamado, ¿no es cierto?, confrontar a la gente con amor y verdad. ¿Qué de su amigo? ¿Qué de su vida, amigo? ¿Qué de su vida, amiga? Y así, ¿no es cierto? ¿Tú crees que Jesús es el Mesías, el enviado por Dios? ¿Es el profeta que Dios levantó en medio de su pueblo? ¿Crees que Jesús es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre? Etcétera, etcétera. ¿Ok, hermanos?
Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Si Dios permite, hasta la próxima clase.